Buenas tardes, muchas gracias por acudir a esta convocatoria de la Biblioteca Nacional. Hoy tenemos con nosotros a Rodrigo Fresán, al que le quiero dar las gracias en nombre de la Biblioteca por desplazarse desde Barcelona aquí para contarnos Cumbres Borrascosas. Así que todo suyo, démosle un aplauso de bienvenida. Hola, ¿se oye bien? ¿Sí? Pues nada, buenas tardes. El agradecido soy yo si en la vida todo fuera así, donde que a uno lo inviten a hablar de sus libros importantes o favoritos, los libros que lo formaron o deformaron como escritor, el mundo y la vida sería mucho más agradable, seguramente. Como dijo Carlos, yo voy a hablar sobre Cumbres Borrascosas, de Emily Brontë. ¿Quiénes lo han leído? Levanten la mano. Bastantes personas, veo. Bueno, si no lo leyeron, no importa tanto. Quiero decir, no importa tanto no haber leído Cumbres Borrascosas, porque todo el mundo sabe lo que es Cumbres Borrascosas. Quiero decir, no importa no haberlo leído desde el punto de vista de la trama, como no importa haber no leído La Odisea o El Quijote o Lolita o Moby Dick, o para acercarnos más al universo de Cumbres Borrascosas, Drácula o Frankenstein. Todo el mundo sabe de qué van esos libros, pero sí importa y sí es necesario leerlos para entender un poco cómo van, más allá de la trama, ¿no? En ese sentido, para mí, Cumbres Borrascosas es un libro, probablemente está entre los libros que yo más he releído a lo largo de mi vida y pienso seguir releyendo. Es un libro que yo lo leo una vez al año, más o menos, junto con otro libro que es el Gran Gatsby, de Francis Scott Fitzgerald, que parecería, en teoría, que son libros imposibles de reconciliar, pero son bastante parecidos, en cierto sentido. Tolstoy decía que solo hay dos historias para contar, ¿no? La primera historia es la historia de un hombre que sale de su casa y se enfrenta a lo desconocido. Y la segunda historia es la historia de un hombre que llega a un lugar que no conoce. Él decía que todas las historias podían resumirse en esos dos movimientos. Cumbres Borrascosas y Gatsby son dos libros perfectos. Yo no les sacaría ni una coma a uno de ellos. Gatsby es formalmente perfecto y Cumbres Borrascosas es un libro bastante más extraño, pero sin embargo tiene algo bastante parecido con Gatsby. Para empezar, son dos libros que empiezan con alguien que llega a una casa donde se va a instalar y donde conoce a alguien que vive allí. En el caso de Nick Carraway, en el caso de Fitzgerald, el Gran Gatsby, es Jay Gatsby. En el caso de Lockwood, el señor Lockwood, es Heathcliff. Son dos libros que terminan en un cementerio, ambos. Son dos libros que cuentan dos historias de amor maldito y son dos libros que cuentan amores que llevan a dos diferentes personas a, vía el crimen, cambiar sus destinos, ¿no? Tanto Gatsby, con un costado mafioso bastante poco explícito, como Heathcliff, dejan los sitios que suelen frecuentar, dejan a sus personas amadas, pueden ser Daisy y Katy, salen al mundo, se enriquecen y vuelven con una especie de afán de venganza enamorado, dispuestos a conquistar como sea a esas personas, ¿no? Los dos terminan mal. Pero claro, en el caso de Fitzgerald,
Fitzgerald contaba con una ventaja que era un editor genial, que se llamaba Maxwell Perkins, que en un momento le dice que todo lo que es el pasado de Gatsby, el modo en que Gatsby se enriquece, tiene que ser contado de una manera mucho más lateral, mucho más secreta, mucho más sugerida y no tan explícita. Y Fitzgerald le hace caso y con eso convierte una gran novela en una novela perfecta. A mí me gusta pensar que Maxwell Perkins leyó Cumbres Borrascosas antes de darle ese consejo a Fitzgerald. Porque en Cumbres Borrascosas también no se cuenta, uno de los tantos misterios del libro es qué es lo que hace Heathcliff en esos 2 años en los que deja Cumbres Borrascosas, parte al mundo y vuelve como un hombre de fortuna, compra la casa y desencadena una especie de venganza feroz, ¿no? Hay varias teorías en ese sentido, ¿no? Las teorías de los estudiosos de la novela dicen que Heathcliff probablemente tuvo algún tipo de intervención afortunada en la Guerra Civil Norteamericana, o la que es más aceptada, que se enriqueció comerciando con esclavos en Estados Unidos, ¿no? Lo cual convertiría todo en una cosa mucho más retorcida, porque Heathcliff es una persona que es encontrada en la calle, que es llevada como huérfano a la casa. Pero bueno, no nos alejemos demasiado de la cosa puntual, vamos a los datos fríos y duros para empezar. Wuthering Heights, o Cumbres Borrascosas, es una novela escrita por Emily Brontë, quien vivió entre 1820 y 1949, murió a los 30 años. La única novela, había escrito una serie de poemas, publicada con el seudónimo andrógino o bisexual de Ellis Bell, un nombre que puede ser tanto masculino como femenino. Y Emily Brontë forma parte de la que probablemente sea la primera gran familia literaria, ¿no? Con los Brontë, las hermanas Brontë, más un hermano, que es Branwell, ¿no? Los Brontë, vistos desde aquí ahora, son una especie como de los Royal Tenenbaum de Wes Anderson, pero un poco como también con ciertos toques de Tim Burton, ¿no? Emily Brontë, como digo aquí, muere a los 30 años, lo cual es una larga vida para entonces en el lugar donde vive ella, que es en Haworth, en Yorkshire. El promedio de vida era de 28 años y 5 meses, con lo cual se puede decir que vivió bastante. Antes hay 2 hermanas Brontë que mueren sin publicar, las únicas que no publican, que son María y Elizabeth. La madre de las hermanas Brontë muere de cáncer uterino cuando Emily todavía es muy pequeña. Entonces quedan 3 hermanas, que son Charlotte Brontë, Emily Brontë y Anne Brontë, al cuidado de Patrick Brontë, un personaje bastante curioso, un párroco que la historia lo ha convertido en una persona bastante curiosa, ¿no? Se decía que le gustaba quitar los respaldos de las sillas, que le gustaba destrozar los vestidos de las mujeres, que gustaba comer, que sus sermones eran bastante demenciales y que le gustaba comer a solas, ¿no? Con sus hijos, ¿no? Y que era un misterio qué era lo que hacía durante esas cenas y esos almuerzos, ¿no? Investigaciones posteriores de historiadores, entre ellos Julia Baker, que ha escrito una biografía sobre los Brontë que es la considerada definitiva, de más de 1000 páginas. Dicen que en realidad lo que ocurría era que padecía de un caso crónico de flatulencias, entonces le gustaba apartarse y que no lo escuchasen ni lo oliesen, por supuesto. Pero Patrick Brontë, que es el padre de las hermanas Brontë, escritor frustrado, es realmente importante para la vida de sus hijas, ¿no? Hay una carta de él
de 1857 a Elizabeth Gaskell, que va a ser quien va a escribir la biografía de Charlotte Brontë, donde le advierte, dice: no tengo objeción alguna a que me represente como alguien un tanto excéntrico, dado que usted y sus muy educados amigos así lo querrán. De habérseme contado entre los calmos y concéntricos hombres de este mundo, no se sabe lo que puede ser un hombre concéntrico para este hombre, yo no sería como ahora soy, y es más que probable que jamás hubiese tenido hijos como los míos. Y agrega, su diversión no conocía límites. Se ha hablado mucho de que Patrick Brontë le dio a sus hijos una vida muy liberal para la época, los instruyó él, les daba conocimientos básicos, enseñó a coser a sus hijas, que era algo que se suponía que todas las mujeres tenían que hacer, y tenía grandes esperanzas en Branwell, ¿no? Que era su hijo varón, quien probó ser un rematado idiota en comparación con sus hermanas, ¿no? A mí no me gusta caer en estos símiles futbolísticos ridículos. Bueno, odio básicamente cuando se relaciona el fútbol con la literatura, ¿no? Pero muchos podrían decir que Charlotte Brontë, autora de Jane Eyre, un bestseller en su momento, era como el Real Madrid, y que Emily Brontë era como el Fútbol Club Barcelona. En realidad era más como el Atlético de Madrid ahora, el que conocemos ahora. Me parece una comparación completamente idiota. Pero sí haría una comparación extraliteraria que a mí siempre me funciona y me parece que siempre está bien, que es utilizar como elementos paradigmáticos aplicables a casi cualquier circunstancia o cualquier grupo de artistas a los Beatles, ¿no? En ese sentido, yo creo que Charlotte Brontë era como Paul McCartney, Emily Brontë era como John Lennon, Anne Brontë, que era la más apocada y la más discreta, era como George Harrison, y el idiota de Branwell, y esto es un poco injusto para con Ringo Starr, que no era idiota, no es idiota en absoluto, era como Ringo Starr en el sentido de que tenía menos talento, ¿no? Y de que había una gran expectativa hacia su persona. Branwell dejó muy pocas cosas, unos poemas bastante malos, pintó un par de retratos de sus hermanas, uno es muy curioso porque está tachado, él se tachó a sí mismo, es el cuadro más famoso de las hermanas Brontë, seguramente lo han visto, que tiene como una mancha de un color diferente en el medio, donde él se borró, y después hay un pequeño retrato de Emily Brontë, y donde todos los testimonios que quedan de la época dicen que no se parecían absolutamente en nada, o sea que era un pintor retratista realmente malo. Pero luego Branwell está registrado que sufre una especie de gran ataque de desesperación cuando visita la National Gallery en Londres y descubre que no tiene absolutamente talento para nada, lo cual habla bien de él, ¿no? Porque los mediocres ante la genialidad generalmente se sienten impulsados e inspirados, ¿no? O sea, probablemente tuviera algo más interesante de lo que parecía. Pero y luego se emplea como tutor, tiene amoríos con una mujer mayor que él, que, y esto es muy gracioso, se llamaba Mrs. Robinson, como la del graduado. Él se enamora de ella. Cuando ella enviuda, él piensa que finalmente van a poder casarse y ella le envía una carta donde le dice básicamente que ha heredado mucho, pero que la condición para heredar era que no lo viese nunca más, así que por favor que la deje de molestar, ¿no? Entonces él se dedica al opio, al alcohol, una especie de cosa bohemia un poco ridícula, y muere, ¿no? De lo más parecido que había entonces a una sobredosis. Pero la importancia de Branwell es la del avatar, la del catalizador y la del inspirador, ¿no? Todos los grandes personajes masculinos de las novelas de sus hermanas son como versiones corregidas, aumentadas y magnificadas de Branwell, ¿no? Todo lo que Branwell nunca fue, ¿no? Rochester en Jane Eyre, Heathcliff en Cumbres Borrascosas, o los maridos torturantes en las novelas de Anne Brontë, ¿no? Y la gran importancia que tiene Branwell es que en un viaje a Leeds su padre le trae de regalo
12 soldaditos de madera que él, cuando es niño, reparte entre sus hermanas, 3 para cada uno, o sea, 3 para cada una de ellas y 3 para él. Y con esos soldados ellos empiezan a generar un mundo imaginario y unas historias y empiezan a escribirlas en pequeños cuadernitos, que son las historias de 3 reinos imaginarios, ¿no? El primero es Glasstown, el pueblo de cristal, luego está Gondal y está Angria, ¿no? Que son como 3 tierras imaginarias que se anticipan y presagian un poco todo lo que es el mundo del sword and sorcery y del fantasy y de las historias de príncipes y princesas, etcétera, etcétera, y donde sale buena parte del imaginario de las Brontë, ¿no? Quienes la convención dice que tienen unas vidas muy encerradas, que corren como por los páramos como niñas salvajes alentadas por sus padres, pero que no están así en su momento, ¿no? Ellas viven en Haworth, que es una parroquia en Yorkshire, que es como el leitmotiv y el sitio absoluto de sus novelas, pero que han sido completamente canibalizados por la idea ficticia. En realidad era un pueblo de 5.000 personas, lo cual era bastante para la época. Ellas viajaron a Bruselas, se educaron, fueron a unos colegios horribles donde eran torturadas. Esto aparece bastante en Jane Eyre, de Charlotte Brontë. Sus 2 hermanas mayores mueren en el colegio o de regreso en casa luego de pasarla muy mal. Entonces finalmente renuncian a volver allí y bueno, se convierten con una especie de pequeños monstruillos que corren por los páramos y que escriben libros bastante extraños, ¿no? Para mí, Cumbres Borrascosas es el mejor. El más famoso en su momento es Jane Eyre, ¿no? Que tiene categoría incluso de bestseller en el momento en que sale y que convierte a Charlotte Brontë en una personalidad. Novelísticamente probablemente sea mucho más perfecto y mucho más cuidado que Cumbres Borrascosas, pero para mí es menos interesante, ¿no? Charlotte Brontë para mí tiene un libro mucho mejor que se llama Villette, que pocos han leído. Pero sí es un libro, los 2 libros funcionan muy bien y plantean cosas bastante interesantes, ¿no? Jane Eyre de Charlotte Brontë inventa la idea de la loca en el altillo, básicamente. Es un libro que inmediatamente es capturado por las feministas casi en el momento, ¿no? Cuando sale Jane Eyre empiezan los primeros coletazos del movimiento feminista en Inglaterra. Es un libro que tiene varios momentos, ¿no? Tiene una declaración que en ese momento es considerada increíblemente risqué y audaz, que es una frase textual que dice: las mujeres cuando amamos sentimos tanto como los hombres, ¿no? Una frase de una gran ambigüedad. Y luego, desde un punto de vista literario, tiene ese momento absoluto y citado 1000 veces en la historia de la literatura, cerca del final del libro, cuando Jane Eyre dice: Reader, I married him, ¿no? Lector, me casé con él, ¿no? Que rompe absolutamente con el mundo del libro y el lector y se dirige puntualmente al lector y dice: lector, me casé con él, y además dice: I married him. O sea, yo lo casé, no es nos casamos o él se casó conmigo, como solía suceder en las novelas de Jane Austen, ¿no? Es la mujer que ve a Rochester completamente arruinado, ciego, hecho un guiñapo entre las ruinas de su casa. Ella acaba de heredar, entonces la mujer se hace cargo de la situación. Luego de que la loca en el altillo, Bertha Mason, jamaiquina, hace arder todo. ¿Qué hace Emily Brontë en respuesta a esto? Si Charlotte Brontë inventa la idea de la loca en el altillo, Emily Brontë inventa la idea de que están todos locos y están todos sueltos. Lo que tiene increíble Cumbres Borrascosas es que es un libro donde están todos locos. Es realmente asombroso. Y están locos por algo que se supone que es el amor, pero es otra cosa. El amor es como una excusa, ¿no? Hay 2 párrafos muy famosos de los 2 protagonistas principales, Cathy Earnshaw y Heathcliff, que dicen así. Cathy Earnshaw, que puede ser entendida
como una gran heroína romántica, etcétera, etcétera. En realidad es una histérica manipuladora de cuidado, ¿no? Es decir, se lo lea el libro con atención. De hecho, y hablo con conocimiento de causa, probablemente sea la más argentina de las heroínas victorianas en términos histéricos, ¿no? Y así habla Cathy Earnshaw, ¿no? Dice, sea cual sea las sustancias de las que están hechas las almas, la suya y la mía son lo mismo. Y la de Linton, que es la persona con la que ella se casa finalmente, no es tan diferente de ellas como puede serlo un rayo de la luna del relámpago o la escarcha del fuego. Mis grandes sufrimientos en este mundo han sido los sufrimientos de Heathcliff. Los he visto y sentido cada uno desde el principio. El gran pensamiento de mi vida es él. Si todo pereciera y él se salvara, yo seguiría existiendo. Y si todo quedara y él desapareciera, el mundo me sería del todo extraño. No me parecería que soy parte de él. Mi amor por Linton es como el follaje de los bosques. El tiempo lo cambiará. Yo ya sé que el invierno muda a los árboles. Mi amor por Heathcliff se parece a las eternas rocas profundas. Es fuente de escaso placer visible, pero necesario. Nellie, está hablando a Nellie Dean, que es su ama de llaves, le dice, yo soy Heathcliff. Él está siempre, siempre en mi mente. No siempre como una cosa agradable, por supuesto. No siempre me agrado a mí misma. Así pues, no hables de separación de nuevo porque es imposible. Yo soy Heathcliff. Y Heathcliff es como una especie de conde de Montecristo inflamable o un Hamlet hidrofóbico sin límites, ¿no? Y así habla Heathcliff luego de que Cathy muere. Si ahora me demuestras lo cruel que has sido conmigo, cruel y falsa, ¿por qué me despreciaste? ¿Por qué traicionaste a tu propio corazón, Cathy? Yo no tengo una palabra de consuelo, tú te mereces esto. Tú misma te has dado muerte. Sí, ya puedes besarme y llorar y arrancarme besos y lágrimas. Te abrazarán, te condenarán. Me amabas. ¿Qué derecho tenías a abandonarme? ¿Qué derecho responde a satisfacer el ruin capricho que tuviste por Linton? Porque ni la miseria, degradación, muerte, nada que Dios o Satanás nos pudiera infligir, nos hubiera separado. Tú por tu propia voluntad lo hiciste. Yo no he destrozado tu corazón, tú lo has destrozado. Y al hacerlo, has destrozado el mío. Tanto peor para mí que soy fuerte. ¿He de querer vivir? ¿Qué clase de vida será cuando tú, oh Dios, te gustaría vivir con tu alma en la tumba? Te perdono lo que me has hecho. Amo a mi asesino. Pero al tuyo, ¿cómo puedo amarle? Pues yo voy a rezar una plegaria y a repetirla hasta que la lengua se me seque. Catherine Earnshaw. Ojalá no encuentres descanso mientras yo siga con vida. Dijiste que yo te había matado, pues entonces persígueme. Las víctimas persiguen a sus asesinos. Yo creo que hay fantasmas que vagan por el mundo, lo sé. Quédate siempre conmigo por la forma que quieras, vuélveme loco. Pero lo único que no puedes hacer es dejarme solo en este abismo donde no soy capaz de encontrarte. Oh, Dios mío, es inconcebible. No puedo vivir sin mi vida. No puedo vivir sin mi alma. Y Nellie Dean de vuelta, que es la depositaria de esta confesión de Heathcliff, cuenta que Heathcliff se daba con la cabeza contra el nudoso tronco de un árbol. Luego alzó los ojos y emitió un rugido no humano, sino de fiera salvaje, aguijoneada de muerte por cuchillos y venablos. Y esto es muy interesante de Cumbres Borrascosas. Cumbres Borrascosas, en el momento en que sale, es un libro completa, total y absolutamente anticuado. Y al mismo tiempo es completamente vanguardista y modernísimo. Es anticuado porque todo el imaginario que maneja, que es como el gótico victoriano más espeso y más casi absurdo, digamos, está siendo dejado de lado, ¿no? En ese momento. De hecho, ya años antes, Jane Austen, en una novela que llama Northanger Abbey, se burla un poco de la literatura gótica victoriana con una heroína un poco quijotescamente enloquecida por la lectura de estas novelas baratas, ¿no? Las lecturas de las hermanas Brontë, que estaban bastante aisladas, se sabe que son bastante clásicas y pasadas de moda, ¿no?
estaban muy fascinadas por la idea de Byron, de Lord Byron. Heathcliff, de hecho, está muy imbuido por la idea del demon lover, del amante diabólico byroniano, del Rob Roy, de Walter Scott, de Shakespeare, de las tragedias griegas y de los sermones de su padre, que, como digo, eran bastante delirantes, ¿no? Como que le gustaba mucho coger las cosas más bestiales de la Biblia. Y al mismo tiempo es completamente moderno y completamente anticipatorio. Es un libro que ya a principios del siglo XX comienza a ser estudiado con mucho cuidado, ¿no? Freud, por ejemplo, lo considera como un ejemplo claro y simbólico de la histeria femenina. Ya antes las estudiantes de los colegios lo leen un poco a escondidas, como si fuese una novela un poco prohibida. Pero lo curioso de Cumbres Borrascosas es que pone un poco, de una manera muy intuitiva, ¿no? y savant casi, porque en mi libro entero contaba como Scott Fitzgerald con un Maxwell Perkins, pone de manera muy clara y de una manera muy sabia y astuta la idea del narrador poco confiable, ¿no? Que es uno de los motivos clásicos del modernismo, ¿no? Que luego aparecerá en las novelas de Conrad, en Lord Jim, en El corazón de las tinieblas, o en El buen soldado de Forma Oxford, o en mucho de Henry James, ¿no? La narradora de Cumbres Borrascosas, quien está contándole la historia a Mr. Lockwood, es Nellie Dean, que es una sirvienta. Uno de los datos curiosos también de Cumbres Borrascosas es que empieza con la heroína muerta, ya, lo cual es bastante extraño. Toda la historia está recordada por esta sirvienta, que se expresa de una manera muchísimo más sofisticada y culta de lo que cabe esperar de una sirvienta de ese momento. Ella cuenta que ha leído absolutamente todos los libros que hay en la biblioteca de Cumbres Borrascosas antes de que Heathcliff los quemara. Heathcliff va por el mundo destruyendo todo lo que puede, ¿no? Siempre. Y se lo cuenta un tal Mr. Lockwood, que es este hombre que llega a Cumbres Borrascosas, que también es un personaje bastante extraño, no sabemos muy poco de él, ¿no? Bueno, para empezar, por su apellido, Lockwood, ya es como alguien cerrado o trabado. Cuenta que viene de una experiencia amorosa bastante traumática, en la cual fue rechazado. Inmediatamente tiene una cosa que piensa que todas las mujeres que conoce se enamoran de él y después se da cuenta de que lo odian. Y es a quien se le aparece el fantasma de la muerta de Katy en un momento, ¿no? Que es una escena muy curiosa, ¿no? Porque aparece un fantasma y en lugar de asustarse, como ocurriría con cualquier personaje de novela gótica victoriana del momento y salir corriendo, lo que hace él es coge el brazo del fantasma y empieza a desgarrarlo contra los cristales rotos de la ventana, lo cual es un comportamiento bastante extraño para alguien, ¿no? El fantasma de Katy no aparece ante Heathcliff nunca, ¿no? Como digo, lo curioso de la novela es que se le puede adjudicar cualquier cosa, ¿no? Los rusos, incluso durante la Revolución Soviética, cogen a Heathcliff como estandarte y lo consideran un ejemplar perfecto del hombre nuevo, ¿no? Alguien del pueblo que se enriquece y vuelve a destruir a los capitalistas y a hacer sufrir a los opresores. Hay cantidades de versiones fílmicas de la película. Básicamente conocidas son la de Laurence Olivier y Merle Oberon, que inaugura una de las maneras más repetidas y más claras de contar Cumbres Borrascosas, ¿no? Que es contar la mitad del libro. Porque lo curioso de que tiene Cumbres Borrascosas desde un punto de vista formal es que en un momento el libro termina y vuelve a empezar.
como que si la primera parte del libro fuera la parte escrita y la segunda parte fuera la parte lectora, ¿no? Como que corrige, ¿no? Son dos generaciones en espejo, como muñecas chinas o muñecas rusas o cajas chinas o una puesta en abismo. Es una cosa muy extraña, ¿no? La primera vez que se lee Cumbres Borrascosas. Esta idea de que todo comienza y todo se vuelve a comenzar, ¿no? Y Heathcliff se convierte en ambos casos en un personaje curiosísimo, ¿no? Es alguien que empieza siendo vengativo, termina más o menos redimiéndose y sintiéndose bueno, pero él dice, no quiero decir, no es la redención típica de una novela de Dickens, por ejemplo, de Scrooge, en Cuento de Navidad o en Canción de Navidad, sino que Heathcliff termina diciendo, ya no tengo ni fuerzas para seguir haciendo el mal ni destruir cosas. Dice, ya estoy tan cansado, ya destruí todo lo que podía destruir, ya no tiene ningún sentido seguir molestando a la gente, ¿no? Es un personaje muy extraño, ¿no? Al punto de que, por ejemplo, gente como el primer ministro inglés Gordon Brown, en un momento, yo creo que de locura absoluta política, en un momento se describe a sí mismo y dice, tal vez yo sea como un Heathcliff más viejo, un Heathcliff más sabio, ¿no? Con lo cual todo el Parlamento se arroja sobre él, esto está filmado, lo pueden ver, y le dicen que les parece muy apropiado que Gordon Brown se siente identificado con un hombre proclive a la violencia doméstica, al secuestro, a ser un posible asesino y a desenterrar a su amante muerta y bailar con ella, ¿no? Lo cual es una cosa muy curiosa también. El momento, que yo creo que es único en la historia de la literatura, es ese momento supuesto donde Heathcliff profana la tumba de Cathy, saca el cadáver y baila con ella. Todo el mundo jura haberlo leído, pero no está en la novela. ¿Alguno de ustedes lo recuerda haberlo leído? ¿No? Es una cosa muy rara, digamos. Es algo que no está en el libro, pero que todo el mundo siente o que se lo comentó a alguien, entonces el libro Cumbres Borrascosas está lleno de estos momentos extraños, lo que ha también generado una cantidad de posibles reinterpretaciones, ¿no? El impacto de Cumbres Borrascosas en la cultura popular es inmenso, ¿no? Hay una canción número 1 de Kate Bush que se llama Cumbres Borrascosas, no sé si la han oído alguna vez. La giratoria Kate Bush en el vídeo de la canción con una voz chirriante que realmente representa muy bien a Cathy, ¿no? Todo el tiempo está como aullando, déjame entrar, Heathcliff, déjame entrar, hace frío, que es como la frase conocida del libro. Hay una gran parodia de los Monty Python, hay un sketch de Cumbres Borrascosas que es genial, que se ve como, bueno, un páramo de Yorkshire claro, entonces está Heathcliff en una punta del páramo y casi a 1 kilómetro está Cathy y se hacen señas con banderas y aparece el subtítulo de las frases de la novela abajo y se van acercando y terminan finalmente uno junto al otro, solo se pueden comunicar por señales de banderas, ¿no? Esto me lleva a mi primera percepción de Cumbres Borrascosas, ¿no? Entonces, el primer encuentro que tengo con el libro es en Venezuela, donde en el año 75, creo que debería ser, se emite una telenovela que se llama Cumbres Borrascosas, basada en la novela de Emily Brontë. Había habido antes una telenovela mexicana, pero esto era muy curioso porque era una telenovela de Venevisión, canal venezolano, con un nivel de producción no demasiado fastuoso. Entonces, el recuerdo que tengo yo, pero yo creo que es un recuerdo bastante fiel porque me causó mucha impresión, era que había un set televisivo con la típica iluminación de televisión con 4 o 5 rocas que se veían claramente que eran como de cartón piedra, todo lleno, todo cubierto de humo, entonces que entraba en cuadro Heathcliff y decía Cathy, entonces salía de cuadro y entraba acá y decía Heathcliff, y así iban transcurriendo los episodios, básicamente, ¿no? No pasaba mucho más que eso, ¿no? Eso a mí me intrigó mucho y enseguida quise leer el libro, ¿no? Yo leí por primera vez Cumbres Borrascosas, tuve como un momento de hermanito Brontë, donde yo fui expulsado de un colegio católico al que iba en Caracas y no le dije nada a mis padres. Entonces todos los días
fingía con el que me ponía el uniforme que iba al colegio. Mis padres eran gente muy artísticamente poderosa, pero bastante irresponsables y poco organizativos en la parte familiar hogareña, ¿no? Entonces yo fingía que me iba todos los días al colegio y en realidad me iba a una biblioteca a leer. Así pasaron 2 años sin que mis padres se dieran cuenta de que yo no iba al colegio. Y así leí por primera vez Cumbres Borrascosas, ¿no? Y como digo, me impresionó, ya entonces me impresionó muchísimo, ¿no? Y inmediatamente me impresionó mucho la idea de la novela en un ambiente cerrado, ¿no? No es curioso que para mí la adaptación más interesante cinematográfica de Cumbres Borrascosas probablemente sea la más infiel de todas, ¿no? Hay un muy buen Heathcliff a cargo de Ralph Fiennes, que antes había hecho El paciente inglés, que es una novela también y una historia muy bronteyana, muy romántica, pero la más curiosa de todas es la de Buñuel, ¿no? Buñuel filma Cumbres Borrascosas como Abismos de pasión en México en el año 1953. Es un guión que él maneja a lo largo de 20 y pico de años sin conseguir capital suficiente y finalmente consigue hacerlo en México con Jorge Mistral, ¿no? Que es español, ¿no? Jorge Mistral. Y una actriz polaca, que tengo por aquí anotado el nombre. Bueno, que a Buñuel no le convence mucho, ¿no? Pero es muy interesante porque es como Buñuel lleva Cumbres Borrascosas como al terreno de Rulfo, ¿no? Cumbres Borrascosas, que es el nombre de la casa, se llama El Robledal en la película. Katy se convierte en Catalina, lo cual no es muy problemático, y Heathcliff se convierte misteriosamente en Alejandro, ¿no? No sabemos muy bien por qué. Y la película es muy... ¿La vio alguno de ustedes? No. ¿La viste? Es muy extraña, realmente, y es muy buena, ¿no? Tiene una cosa muy curiosa, además, que yo creo que de una manera muy casual, pero realmente interesante, da con una de las pautas de la novela, es que, tal vez por los criterios morales de la época de México, supongo, los personajes nunca se besan, ¿no? No se dan besos en la boca, y lo único que hace Heathcliff todo el tiempo Alejandro, todo el tiempo con Catalina, es besarla en el cuello, ¿no? Una cosa completamente vampírica, ¿no? Lo cual está muy bien, porque es una novela, Cumbres Borrascosas es una novela de vampiros como Drácula, pero es una novela de vampirizados, ¿no? Están vampirizados por la idea de su amor todo el tiempo. Y tiene un final muy mexicano, ¿no? Los que leyeron la novela sabrán que finalmente Heathcliff muere una noche luego de ser visitado finalmente por el fantasma de Katy, muere en paz con una especie de sonrisa llena de dientes y los ojos abiertos. Pero en el Cumbres Borrascosas mexicano tiene un final mexicano, que es que el hermano de Katy se cansa, saca un revólver y lo acribilla a Hitler en la tumba y dice: ya déjate de joder la chingada, y no sé qué cuernos. O sea, se acabó el problema con este tipo, y él cae sobre el cadáver y entonces aparece el fantasma de ella y se van juntos como cabalgando hacia el horizonte, ¿no? Esta especie de cosa de raíz española de Cumbres Borrascosas también se traslada a la idea de que el primer traductor de Cumbres Borrascosas al español es un catalán que se llama Cipriano de Montllú, a quien le debemos la genialidad del título Cumbres Borrascosas. Hasta entonces Wuthering, hasta que Emily Brontë lo usa en el título, es un adjetivo que no se usa prácticamente en el idioma inglés. Después se hace muy popular, por supuesto. Pero este hombre, que es como un conocido humanista catalán, lo traduce como Cumbres Borrascosas. El actor de la telenovela esta venezolana que les contaba se llamaba José Bardina Velera, que era hijo de un jugador del Barça, muy conocido también, con lo cual continúan. Y lo curioso que es que el personaje de Katy lo hizo Luz Peraza, que fue una de las primeras
Miss Venezuela / Universo famosas de la época en el año 1976, que hizo algo increíble, que es que la nombraron Miss Venezuela y renunció a las 24 horas para casarse con un multimillonario, lo cual la convierte en un personaje muy Brontë, me parece a mí, ¿no? Volviendo al libro puntualmente, son muy curiosas las críticas de la época por el libro. Hay un montón de críticos que señalan una cantidad de imperfecciones del libro que para mí es lo que lo vuelve fascinante, ¿no? Por ejemplo, no se sabe, Heathcliff hizo un pacto con el diablo en algún momento, se insinúa, parece que sí, no queda aclarado. Mató a alguien, es medio hermano de Katy y por lo tanto está cometiendo incesto, es negro. No queda claro tampoco, se supone que es gitano, pero también se dice que es negro. De hecho, la última adaptación a la fecha de Cumbres Borrascosas escogieron a un actor negro. Querían que fuera un actor gitano, pero el rey de los gitanos no dio permiso porque consideraba que el personaje de Heathcliff era un descrédito para su raza. Cómo hizo su fortuna, ya lo dije, tampoco se sabe. Tampoco se sabe si Heathcliff es el padre de Catherine, de la segunda Catherine. Y las críticas de la época no solo apuntan todo eso, sino que muestran a los hombres críticos del libro completa, total y absolutamente horrorizados por el libro. Algunas de las cosas que dicen, bueno, es una historia muy desagradable, es una historia extraña y con poco caudal artístico. Uno dice, no conocemos nada en el amplio espectro de nuestras ficciones que muestre escenas tan choqueantes de las peores formas de humanidad conocidas. No hay en todos los personajes uno solo que no nos resulte odioso o despreciable. Incluso los personajes femeninos provocan algo parecido al asco y al desprecio. Otros dicen, ¿cómo un ser humano pudo haber emprendido la escritura de un libro así? Para nosotros es un misterio. Este libro reúne toda la vulgaridad y la depravación humana y los horrores más profundos de nuestra especie. Y otro dice, si yo fuese el autor de este libro me hubiera suicidado a la altura de la página 12. El libro, por supuesto, es muchísimo más que eso, ¿no? Hay también algunos críticos en el momento apuntan algunas cosas interesantes, ¿no? Dicen que es una historia formidable, que es como el paraíso de un misántropo, que tiene escritura muy poderosa, es un libro extraño, que no se parece a nada. Otros dicen que el poeta, el Dante Gabriel Rossetti, dice que es un libro que es un enemigo, es un monstruo increíble, toda la acción en realidad transcurre en el infierno y para que no nos asustemos lo han espolvoreado con unos nombres británicos, ¿no? Henry James se lamenta profundamente, dice que la leyenda de las Brontë haya superado su obra porque la desvirtúa y la distorsiona por completo. Lo cierto también es que las Brontë se convierten en una de las primeras grandes industrias literarias, ¿no? Todos los hijos de Patrick Brontë mueren, creo que la última en morir es Charlotte, que muere a los 35 años, embarazada por complicaciones. Dicen que se deshidrata, los testimonios que quedan es que se deshidrató de tanto vomitar que no paraba de vomitar durante su embarazo. Emily antes se deja morir, en teoría, algunos dicen que era anoréxica. Como digo, el promedio de vida era de 28,5 años, pero el padre de las hermanas Brontë misteriosamente alcanza los 80 años, contra todo pronóstico, y es uno de los primeros que realmente empieza a administrar la mística de sus hijas, ¿no? Entonces se da con dos hechos fundamentales, ¿no? El primero, a los 2 o 3 años de que muere Charlotte Brontë, es la publicación de la vida de Charlotte Brontë.
escrita por Elizabeth Gaskell, que es una gran escritora, y es un gran libro, y creo que es el primer caso de una gran escritora escribiendo una vida de una gran escritora, ¿no? Creo que no hay precedente anterior, ¿no? Eso inmediatamente genera una especie ya de huracán turístico sobre Haworth, esta parroquia donde vivían ellas, que es una especie de masía, ¿no? En las películas Cumbres Borrascosas la casa suele ser representada como una mansión gótica, pero en realidad es lo más parecido a una masía catalana, ¿no? Es como una especie de finca plana sin demasiado atractivo, ¿no? El padre de las Brontë básicamente vive muy bien, tiene una muy buena vejez vendiendo líneas cortadas de a una de las cartas de sus hijas, ¿no? Va enviando por correo líneas manuscritas de las cartas de sus hijas. Y como digo, la casa de las Brontë al día de hoy es una gran atracción turística. Yo fui a verla, muy extraño, muy pequeña, es todo muy pequeñito, donde dormían son como pequeños compartimientos, pero ya en la época empiezan a visitarlas entre 40.000 y 70.000 personas por año, lo cual es como una bestialidad, ¿no? La primera pieza no firmada, pero sí publicada y luego al ser recopilada en libro reconocida de Virginia Woolf, es una visita a la casa de las Brontë. Hay un poema muy famoso de Sylvia Plath que se llama Cumbres Borrascosas, muy buen poema. Sylvia Plath, claro, se había casado con Ted Hughes, que era lo más parecido a Heathcliff que había en la época. Y eso va siendo más o menos todo. Estamos en tiempo, ¿no? Más o menos, ¿o no? Inmediatamente también lo que es curioso es cómo el mito de las Brontë empieza a distorsionar la idea de las Brontë, ¿no? La idea de las Brontë convirtiéndose en personajes de las Brontë, ¿no? La vida de Charlotte Brontë de Elizabeth Gaskell es casi una novela de las Brontë, ¿no? Hay testimonios, por ejemplo, del maestro en Bruselas de Emily Brontë, donde dice que era el ser más insulso, ignorante y estúpido que había conocido su vida, que posteriormente dice era como una gran capitana de los hombres y estaba destinada a ser una diosa para regir los destinos, etcétera, 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 ¿no? Para terminar, voy a leer el último párrafo del libro que muestra o cuenta a Mr. Lockwood alejándose del sitio de Cumbres Borrascosas. También pensaba yo, ¿no? Decía que sería genial realmente que todos los sitios tuvieran nombres como Cumbres Borrascosas, ¿no? Que fueran completamente descriptivos, ¿no? Por ejemplo, no sé, Madrid podría llamarse Meseta Melancólica, ¿no? ¿A dónde vas? A Meseta Melancólica, sería mucho más interesante, ¿no? O sea, Barcelona sería infierno turístico, por ejemplo, ahora. Y dice Lockwood, o sea, al alejarme di un rodeo para pasar al lado de la iglesia. Observé cuánto había avanzado en 7 meses la progresiva ruina del edificio. Más de una ventana ostentaban negros agujeros en lugar de cristales y aquí y allá sobresalían pizarras sobre el alero desgastado por las lluvias del otoño. A poco vi las 3 lápidas sepulcrales colocadas en un terraplén cerca del páramo. La del centro estaba amarillenta y cubierta de matojos, la de Linton tan solo ornada por el musgo y la hierba que crecían a su pie, y la de Heathcliff completamente desnuda. Yo me detuve allí cara al cielo sereno y siguiendo con los ojos el vuelo de las libélulas entre las plantas silvestres y las campanillas, oyendo el rumor de la suave brisa entre el césped, me admiré
de que alguien pudiera atribuir inquietos sueños a los que descansaban en tan quietas tumbas. Está claro que no descansan, que es todo mentira. Cumbres Borrascosas, ya para terminar, que empieza siendo ya en su momento una especie de ejercicio mashup de toda la literatura gótica. Últimamente ha conocido una cantidad de reinterpretaciones, ¿no? Hay una novela con Heathcliff vampiro, lo cual es bastante lógico. Hay otro con Heathcliff hombre lobo. Hay una versión erótica subida de tono de Cumbres Borrascosas. Hay novelas dedicadas exclusivamente a lo que ocurre en esos años donde Heathcliff no está en Cumbres Borrascosas y cuentan qué fue lo que pasó. Y ayer mismo me metí en internet y vi que hay un libro nuevo que se llama 50 sombras de Heathcliff, lo cual es bastante no coherente, ¿no? Porque Christian Grey es realmente una versión total, completa, absolutamente degradada y estúpida de Heathcliff. Y así nos va. Y eso es todo.